se puedan conectar con nosotros a compartir un poquito de lo que es esta familia. Y bueno, queremos invitarte primeramente a adorar al Señor con nosotros, a tener ahí un pequeño encuentro con el Señor en este día. Así que bueno, nada, te invitamos. Contexto de lo que vamos a estar hablando en esta charla. Y bueno, hoy vamos a estar hablando sobre el enojo. Hoy vamos a estar hablando sobre el enojo. Y qué tema, ¿no? Qué tema que parece que vivimos todos los días. Algunos. O casi todos los días. Es medio difícil. Un tema complicado, pero bueno, obedeciendo, acá estamos hablando del enojo. Bueno, en Mateo 5:22 dice la palabra acción en la nueva versión internacional, dice: pero si yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamares a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en el fuego del infierno. Yo lo que entiendo, por lo menos con este pasaje que leímos, dice que quedamos sujetos a juicio, o sea, yo por lo menos como yo lo veo es que vamos a ser juzgados por ese enojo que tuvimos en ese momento, y no solamente por el enojo, ¿no? Sino por las acciones que también nos llevan, ¿no? En el momento de que estamos enojados, claro, por las palabras que salen de nuestra boca. Antes por ahí de hablar sobre a lo que nos lleva, primero creo que tendríamos que entrar en ¿qué es el enojo? Vamos a arrancar de la base, ¿no? ¿Qué me pueden decir ustedes de qué es el enojo? ¿Qué se describe cuando se habla del enojo? ¿Qué hace en una persona, obviamente, ¿no? Pero, ¿qué es en sí? Y hoy charlando acá, debatiendo entre nosotros, dijo Jesús que era un sentimiento, y bueno, sí, yo estoy de acuerdo.
Sí, es un sentimiento, o sea, cuando nos pasan X situaciones en nuestras vidas, se despierta ese sentir, pero siempre es por una razón, ¿no? Siempre viene por algo que uno pasa o que... Bueno, lo que yo dije hoy era que el muñequito ese de intensamente, ¿no? De Es una ira, emoción. es Te una toca la emoción del enojo y ahí aparece. Y aparece el loco a justamente manejar, ¿no? A la persona. Y yo también creo que es así, ¿no? Porque cuando uno está enojado muchas veces no mide lo que hace, no mide lo que dice, no mide, es como que si ese muñequito, no sé si sería un demonio, ¿no? Yo creo que es más como una emoción que te impulsa a hacer o a decir ciertas cosas y muchas veces no la podemos controlar. O cuando no estás de acuerdo con algo, con una persona o con algo que hace la otra persona, creo que también cuando cierta persona, bueno, es necia o no quiere aceptar el consejo, y esas cosas hace que uno se empiece a enojar, empiece a entrar enojo en uno mismo. Creo que porque a nadie le gusta que saber que se está equivocando o que no es así como uno dice. Sí. O no, cuando te vienen y te dicen, no, pero estás haciendo esto mal, y creo que todos nos enojamos. Y Estemos con el Señor. creo que tiene que ver que nada, somos humanos, nadie es perfecto y con razón se enoja, ¿no? Que, claro, no acepta que otro tiene la razón, no acepta que cierta persona o vos mismo no podés hacer algo y la otra persona sí lo puede hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando nos enojamos? Los cristianos. ¿Está bien que nos enojemos? Está bien que nos enojemos. ¿Está bien que nos enojemos? Sí, pero no. Sí, bueno, no. No sé si decir si está bien o está mal poniéndole una etiqueta, pero sí es algo que nos puede pasar como cristianos Claro. porque somos seres humanos. ¿Qué nos pasa? Y toda la gente se es algo enoja. natural. Porque no sé si por ahí han escuchado que dice que vos te enojas, reaccionás de una manera que te genera enojo y viene por ahí el que no es cristiano y te dice, vos sos cristiano, te dice. Claro, Pero ¿está exactamente. bien que nos enojemos los cristianos? Es aceptable. Yo creo que Sí, en está sí bien que nos enojemos. está bien que nos enojemos, que Está podamos bien. transmitir ese sentimiento de enojo que tengamos. Pero bueno, como dice la Biblia, no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, ¿no? Tendría que ser una ira pasajera, yo creo. Que así, bueno, puede ser que esté bien Creo que nos que enojemos. solamente Dios nos ayuda a tener esa paz y eso para poder superarlo. Bueno, aún Jesús, yo creo que cuando entró al templo y vio que todos estaban vendiendo, yo creo que el impulso de patear todo, de tirar las mesas de los vendedores y todo, yo creo que lo hizo a través también de un sentimiento de enojo, no creo que lo haya hecho, ¡ay no, esto no me gusta! ¡Y vuelve la silla para allá! ¡Y! No, yo creo que lo hizo con una actitud de enojo, ¿no? De porque estaban corrompiendo el templo del Señor. Sí. Y como decía el versículo que recién leías, ¿no? Que vamos a ser llevados a juicio. O sea, enojar, no, te podés enojar, nos podemos enojar ahora, llevándolo a juicio. ¿Fue con justa causa que te enojaste? O sea, ¿estuvo bien que te enojaras? Claro, fue ¿No? un enojo O sea, bien, o sea, no... hay que analizarse, ponele, si alguien viene y te pega y vos te enojas, igual le pega una trompada, o sea, ¿fue justo lo que hiciste? ¿Fue justo el enojo en sí tal vez estuvo bien, pero creo yo que tendría que haber ido acompañado De una buena acción, de como poner la otra misericordia, mejilla. claro, sí, de misericordia, como dice Dios, ¿no? Que Él tuvo misericordia, y cuántas veces en la Biblia leemos que Él cesó el enojo hacia su pueblo porque pecaban por la misericordia, ¿no? Yo creo que también es según el punto de vista de cada uno, ¿no? Porque, por ejemplo, lo mismo que me enoja a mí, no te enoja a vos y no le enoja a ella. Por ejemplo, por ahí, que yo vienen y me tiran el termo. Y por ahí yo me enojo. Y por ahí ella lo ve como un accidente nada más. ¿Entendés? Por eso yo creo que también nuestro enojo va a ir llevado a juicio. Porque no nos olvidemos que la Biblia dice que mi justicia es un trapo de inmundicia. O sea, si yo creo justo haberme enojado por esto, la Biblia me dice que mi justicia es un trapo de inmundicia. O sea,
Yo en mi carne, en mi naturaleza humana, digo, no, está bien haberme enojado por esto. Pero por ahí en la justicia de Dios dice, no, no te tendrías que haber enojado. No, no era necesario que actúes así o que levantes el temperamento de esa forma. Yo creo que también... No es algo justo que está bien delante de Dios en Claro. lo que está haciendo. Claro. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Enojarse? ¿Seguir enojado? ¿O qué es lo que les cuesta a ustedes? ¿Qué es con lo que luchan ahí con el enojo? ¿Seguir enojados? ¿O son más de esos de ir con la mansa respuesta? Decir, no, mi amor, perdón, está bien. O sea, Sí, ¿qué que somos? ¿Nos tengan- gusta estar enojados? O porque yo creo que ahí ya no es más un sentimiento el enojo. Ahí ya viene el otro, decía, el diablo, y ya ahí empieza a carcomerte la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a ser ese enojo? O sea, si no podés Pecado. vas a hacer pecado delante de Dios. Si no puedes venir y decirle a tu hermano o aceptar que tu hermano por ahí se equivocó, pero aún así vos sabiendo venir y decir, no, está bien, no pasa nada, qué sé yo. Si no podés hacer eso, ¿a qué nos lleva el enojo? A pecar. Claro, no ir calmadamente, como dice la palabra. También ahí, bueno, creo que también algunos vienen y te alzan la voz o te gritan y no vienen a hacerlo de una manera que bien, que a Dios le agrada. Y es como dice la Biblia, ¿no? Somos carne y a veces nos gusta, como dice, porque a veces cuando vamos a ese enojo se pasa a pecado y nos gusta a veces el pecado. Yo tengo que admitir que a veces me gusta estar enojada, no sé, con mi esposo. A veces me gusta estar enojada porque digo, yo tengo la razón y me gusta estar enojada. Y tener actitudes de que se note que estoy enojada. Y generarle un enojo también a él. El O sea, enojo te lleva a querer vos pensar tener la razón. y no solo tener la razón, por ahí Venganza. no la tenés, pero Capaz te que lleva... no lo ves así, pero a la capaz venganza. persona, como él decía, lo ve de otra manera. O sea, no... Acá en el versículo que Rocío iba a compartir, pero le sacaron la Biblia, dice en Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y en el de abajo dice, ni deis lugar al Al diablo. diablo. Es Exactamente. como una puerta, ¿no? Que la abrimos, que está medio entreabierta, ¿no? Entre si estoy bien o estoy mal. Y es como que si pasa de cierto límite, de cierto momento, ya Satanás vio la puerta y se mete nada más, ¿no? Claro. Es como que tenemos que saber. Por eso, ¿aceptamos o no aceptamos el enojo calmado y el enojo pecaminoso? Y hay un hilito muy finito Y ahí. yo creo que si el Señor nos advierte en su palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, una vez que dejamos que eso suceda, ya ahí pasa a ser pecado y le damos lugar a otras cosas que podemos hacer o que nos puede generar ese enojo, la falta de perdón, la raíz de amargura, la venganza, como decían recién ustedes, la tristeza, porque si bien el enojo puede ser una emoción, como estábamos diciendo, o lo es, también hay que ver la actitud que nosotros tenemos enfrente de ese enojo, o qué nos generó, porque puede ser un enojo quizás por una tontería, como decían recién, vinieron, me tiraron el termo, me enojé porque me quemé, o porque estoy cebando mate, o lo que fuera, o también puede ser un enojo porque tocaron un sentimiento, porque se metieron con un hijo, con un esposo, con una esposa, con la mamá, o algo que yo ame más, algo que amo, y eso me tocaron a esa persona, o se metieron con este dolor que yo tengo, y va a ser distinto, va a ser distinta la reacción. Ahora, como hijos de Dios, la palabra del Señor nos dice que nosotros podemos tener el dominio propio. Entonces, como hablábamos la otra vez, también creo que va en la relación que uno esté teniendo con Dios, la actitud que vaya a tener o la reacción que vaya a tener enfrente de eso que le esté sucediendo. Porque, no sé, a mí personalmente me pasa que quizás hoy vivo cosas que el Señor a veces me hace ver que en otro momento no hubiera reaccionado así. Entonces yo digo, bueno, el Señor está tratando, esa partecita ya me la acomodó, por así decirlo, ¿no? Pero también va en la llenura que estemos teniendo del Espíritu Santo, cómo vamos a reaccionar a esa situación. Y también porque la Biblia dice, ¿no? Que el que fácil se enoja,
Comete locura. Comete locuras. Y ay, qué locura. O sea, el que fácil se enoja, el que se enoja rápido, que no te pueden venir a decir nada, Claro. que vos enseguida estás ¿Y por a la qué crees? defensiva. ¿Y por qué crees Como que que hay están personas que alterados. se enojan tan rápido? Porque me falta la paz, calculo yo. Yo creo que sí. ¿Por qué hay personas que no se les puede decir Creo yo que viene conectado con pecados. Pecados acerca de la sexualidad y esas cosas. Creo Puede yo que viene a pesar de, o sea, a través de, no sé, mirar pornografía, andar masturbándose, andar teniendo acciones, o sea, cosas que te llevan a, no sé, a ponerte de mal humor. Claro, que de la nada. Sí. A veces algo muy por ahí común que le pasa a los hombres específicamente, ¿no? Es que cargan con una frustración en el corazón. Y es una frustración personal, ¿no? Por ahí por no haber alcanzado metas o por no haber concluido ciertas cosas en su vida. Y es como que eso genera un enojo dentro de ellos, pero contra ellos mismos, ¿no? Contra uno mismo, de decir, ¿por qué no puedo alcanzar esto? ¿Por qué no puedo alcanzar lo otro? Yo lo digo porque por lo menos o sea, a mí me pasa. Claro, a mí también a veces me pasa que me pongo a pensar, ¿no? Que, qué sé yo, que ya tendría que tener, no sé, ciertas cosas o como que uno piensa que se le está perdiendo el tiempo. Se te va el tren. como Claro, sí, y como que se está yendo la juventud y, o sea, más cuando vas Pero Vas sí, en camino a los 30, vas dale, cumpliendo. decilo. Justamente eso. No, sí. ya pasamos al tercer piso, guarda. Vas llegando, ¿viste? O que te pones a pensar que ya en un par de años, no sé, al menos a mí me, O que tu me chiquito ha pasado. está tan grande. O sí, ¿no? también eso, que los nenes están grandes y uno piensa que, no Sí. sé, qué cosas que tenía soñado cuando era más joven, cuando era más chico, las iba a hacer, las iba a lograr y hoy en día te pones a analizar tu vida y por ahí no hiciste ni la mitad o por ahí hubo muchas cosas que te quedaron en el camino, ¿no? Y esa frustración y ese enojo contra uno mismo, después es lo que reflejamos, lamentablemente. Y Entonces, más. cuando viene alguien y te dice, iba a decir algo, che, ¿dónde está la pila? No sé, no sé, fíjate vos. Lo lastimaste, lo lastimaste. Hacete cargo. O cosas de como- Contexto, por favor. Corté. Pero, o sea, uno después lo entiende, ¿no? Que es uno el que está mal, no es la otra persona, no es el momento, porque después eso genera lamentablemente pelea o discusiones o un revuelo en la casa, ¿no? Que le abre puertas a que los demonios entren y después toda la casa esté mal, o aún los hijos, vos lo ves que están alterados y vos decís, ¿dónde le abrí la puerta? Y es que ahí, en el enojo, en la frustración propia. A mí antes me pasaba mucho en mi matrimonio, por ejemplo. ¿En mis? ¿Digo? ¿Cómo en mis matrimonios? Como que creo que Son tantos también la años. gente que no tiene familia o no están solos o decidieron no tener hijos ni nada o dentro de una familia dicen, hay algunos jóvenes, algunas personas que dicen, ¿por qué me tuvo que tocar esta vida? De no tener lo suficiente para dar a mi familia o ¿por qué tuve que tener esta vida de que no puedo dejar ciertos vicios? Eso también creo que también los enoja, que también tienen esa ira, esa impotencia de ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué me pasa esta cosa? ¿Por qué nací en esta familia? ¿Por qué me pasa esto? O sea que los enojos en sí pueden acompañarnos desde que somos chicos y están guardados en nuestros corazones y se frustra nuestra vida a través de estos enojos acumulados y escondidos. El mismo bebé, cuando no le das, no lo amamantás, se enoja o no. Ya desde bebé sale Y conocemos lo que es el enojo. experimenta Es lo que algo natural. Es algo natural. Es algo que nos acompaña lamentablemente, pero bueno, como Es un hablábamos, es un sentimiento y está en uno la decisión de hacerlo al sentimiento pecado o hacerlo manso y dejarlo en las manos del Señor.
Creo que como nosotros, como familia en fe, como cristianos, nosotros sí sabemos cuál es la salida al enojo. Tenemos Nosotros la llave. tenemos la llave, pero por ahí los que nos están viendo todavía no saben cuál es la llave hacia ese enojo o hacia esos enojos, como convertía Katy, que son los chicos, que están acumulados y guardados adentro, que ni siquiera por ahí ellos saben que están ahí. Y por ahí en un colapso se dan cuenta que estaban y no lo saben sacar. Porque por ahí van a ver este video y se van a analizar y van a decir, puede que tenga algún enojo por ahí guardado. Un enojo fácil. ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo hago? Y sabemos que de la única manera es yendo a Jesús. Claro, orar, porque orar es también una sanidad, que uno va y deja todas las cargas. Eso, dejar el enojo, las cargas en el Señor. Y aunque por más de que hoy las dejo en el Señor y mañana veo que lucho de vuelta con lo mismo, con ese enojo, es todos los días, Lo que pasa es que constantemente, es algo, sí, constantemente. hasta que Es veamos que hay dos tipos de enojos. Está el enojo simple, que voy a decir, bueno, me enojé, pero pasan 2 horas y ya está, ya se me pasó, ya se me fue de la cabeza. Y después está el enojo que guarda dolor, que guarda heridas, que guarda algo que me se va marcó. acumulando. Ese es el enojo. Sí, pero igual, mucho ahí no te acompaño porque de igual manera, nosotros como matrimonios hemos peleado por cosas tan insignificantes que yo dije, es una pavada. Al otro día vos viniste y me dijiste, a mí esto me lastimó. Y era una pavada, ¿me entendés? Era, no, ahí no va el tenedor. No, sí, ahí va el tenedor, ¿me entendés? O sea, Claro, ¿Por qué me pero ¿y tiraste vos? cosas? ¿O por qué me tiraste a hubo una herida igual. O- quedó algo ahí. Claro, y bueno. vos decís, no, es ese enojo que... No, pero las pavadas también pueden reflejar en nosotros, porque nosotros ya a veces estamos mal desde... No sé, no oramos en el día y nos generó eso, la raíz de amargura del día, y así sucesivamente. Por eso yo digo, cualquier semillita se puede convertir en un gran árbol, cualquier semillita, ¿entendés? Y sí, quizás lo que una persona, sobre todo en los matrimonios, ¿no? Por ahí cada uno está en sus tareas, en sus trabajos, y quizás por una pavada, como dicen ustedes, bueno, pero esa persona venía cargada de afuera o con diferentes cosas, o quizás había tenido un mal día y de repente llega y pasa algo y bueno, lo lastimaste, o no sé, Sensible. pero quizás ya venía sensible por algo, por eso venimos acarreando no solo como seres humanos desde nuestra niñez, las cosas que nos pueden haber pasado desde chicos, que también eso va a repercutir en nuestro hombre o nuestra mujer, ¿no? Claro. Es que, como decía mi esposa hace un ratito, ¿no? Tomada. El enojo. El enojo nos puede llevar a cometer locura, ¿no? Y si vamos a la Biblia, tenemos el claro ejemplo de Moisés, cuando el Señor le fue a decir que le hablara a la roca para que fluyera agua, y dice que estaba tan alterado, enojado por lo que el pueblo estaba haciendo, que la agarró y la golpeó. Y ni siquiera estaba enojado con Dios. Y ni siquiera era con Dios el tema. Y eso lo llevó a perder su entrada Mirá a las la tierra consecuencias. prometida. Las Por consecuencias. eso uno a veces piensa que el enojo es algo leve, pasajero, que bueno, que mañana lo arreglo y ya está, pero puede traer grandes catástrofes sobre nuestra vida, lamentablemente. Amén. Sí. Y bueno, y volviendo a lo que traía Pri, ¿no? Y con esto que acabas de decir de Moisés, cuando tenemos frustraciones o venimos cargando con cosas que no sabemos cómo manejarlas, o se me pasó la vida, se me pasó el tiempo, no hice esto, no hice aquello, o me pasó tal cosa, nunca es tarde. Si buscamos a Dios, Él es un Dios de oportunidades, como dice la palabra. Entonces, a pesar de que quizás no haya sido en el tiempo que nosotros lo queríamos o lo deseáramos, que no dejemos que se convierta en una frustración o algo tan latente en nuestra vida que en una situación puede salir y repercutir mal en otras personas o en mí mismo, sino entender de que el Señor nos puede dar otra oportunidad. Las personas que nos están viendo, que no tenemos que pensar así, que una vez que conocemos al Señor, tenemos que saber de que el tiempo de Él es perfecto y que Él nos da nuevas oportunidades, así sea
por el estudio, por los hijos o por lo que sea que cada uno quiera hacer en la vida, ¿no? Siempre y cuando sea lo que va a ser bueno para nosotros. Porque dice la palabra de Dios que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Claro, pues eso es muy subjetivo por ahí, ¿no? De Sí. decir, no, voy atrás o voy más adelante o no voy allá bien con el tiempo, cuando el Señor ya nos preparó ese camino que estamos hoy transitando. Por ahí nosotros decimos, no, fue casualidad, o no fueron mis malas decisiones, o no fue esto, o fue lo otro, pero su palabra dice que Él convierte esas cosas malas en cosas buenas, en cosas de bendiciones, en cosas que favorecen nuestro recorrido al lado del Señor, ¿no? Claro. Eso yo creo que es más que nada por ahí pensamientos que Satanás mismo a veces nos quiere poner para justamente provocar esa frustración, ese enojo, ese que detenernos, ¿no?, en el camino del Señor, porque muchas veces dejamos de avanzar a causa de estos enojos o de estas frustraciones, o nos alejamos de la presencia del Señor. Y ahí es cuando un pequeño enojo toma todo el control de mi vida. Y ahí es donde se hace realidad la palabra que dice que el diablo vino a destruir nuestra alma. Amén. Quizás nos estamos enfocando en lo que no tenemos y dejamos pasar las bendiciones que Dios nos está permitiendo tener. No las podemos disfrutar o no podemos alcanzar porque quizás el Señor, como a Moisés, le estaba por dar la tierra prometida y él, por enojarse a causa de la carga que tenía, se lo perdió. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Quizás por estar enfocados en algo nos enojamos, cometemos acciones que no debemos y que están mal delante de Dios y perdemos aquello que el Señor nos quería dar. Creo que hay que tener en cuenta cada día lo que dice su palabra, como ya habíamos dicho, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. O sea, si vos te enojaste durante el día antes de irte a acostar, andá y pedirle perdón a quien le tengas que pedir y arreglar tus cuentas. O si se enojaron con vos, ¿Te das cuenta? voy a arreglar mis cuentas después, sí. O si se enojaron con vos, o sea, que tengas presente el que la blanda respuesta quita la ira. O sea, si alguien te viene atropellado, enojado por algo y eso, vos quédate callado como hizo Jesús, que no me contestó, no me dijo nada, yo ni cuenta me di. Apareció la pila. Y no solamente igual, una de las cosas que decían, no solamente está en quedarse callado, porque por ahí a veces nos enojamos por cosas que nos enteramos, o por ahí a veces nos enojamos por cosas que vemos, o cosas que está haciendo la otra persona en contra de nuestra vida, ¿no? Y nosotros nos genera enojo, ¿no? Pero ahí está, como decía Pri, arreglar nuestras cuentas, pero a veces hay que arreglar las cuentas con Dios. Y a veces hay que ir y decirle a Dios, bueno, mira Señor, yo acá te lo traigo porque esto me está enojando, voy a poner la otra mejilla, por más de que esa persona no me vea, voy a rendirme y voy a ver qué haces vos con este enojo. A ver si lo convertís en bendición o qué haces, porque dice que, como decía Jesús, dice que Él lo convierte en bendición a las cosas. Amén. Amén. Así que yo creo que por más de que a veces estemos pasando cosas que vengan y atenten contra nuestras vidas y no hace falta que estés cara a cara con la persona, yo creo que lo más importante es ir a los brazos del papá. Amén. Ir a los brazos del Señor Jesús. Y lo hablo como alguien que luchó mucho con el enojo. Hasta barrer cosas la piba, no siempre tiraba ahí un comentario que luchaba con todo. Bueno, Para que se den cuenta Ni que que somos fuera- iguales. Ni que fuera boxeadora, lucha con todo. un par de bretones por ahí tenés. Bueno, y nada. No se diga más. Nada. ¿A dónde hay que ir entonces? Bueno, nada, y hay que ir al Señor Jesús, a los brazos del Señor Jesús, amén. Y te invitamos, como pueblo de Dios, como comunidad, como hijos de Dios, te invitamos a que puedas ir a los brazos de nuestro papá, de tu papá, que es el Señor Jesús, que puedas ir y que le puedas contar lo que te está pasando, más que nada contarle y que Él te pueda dar la solución, y no solamente la solución, que Él te pueda dar la paz
que necesitas para calmar ese enojo, para calmar esas aguas que están queriendo salirse de control, Para poder sanar En tu vida. también. Y sanar, para viceversa. poder sanar. Algo que se me viene en el momento a la mente es cuando hablan del aceite, ¿no? Que dice que el aceite lo que hace no solamente el aceite de la unción, sino es como que prepara la piel de los boxeadores para que los golpes patinen, para que los golpes rebalen y no den de lleno en la persona, ¿no? Y el Señor me traía a memoria eso, ¿no? Que muchas veces al estar empapado de su aceite, de su presencia, hace que cuando la otra persona venga y nos agreda o nos calumnie o haga algo en contra de nuestras vidas, el aceite de la unción de la presencia del Señor hace que no nos duela por ahí de la forma en que nos tendría que haber dolido. Hace que por ahí no sea un golpe tan firme o tan fuerte y que podamos pasar, ¿no?, esa ofensa por alto. Porque si vamos al caso de lo que el Señor Jesús nos enseñó, ¿no?, a poner la otra mejilla. Porque si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Amén. Si nos perdona de pecados tan graves, de tantas cosas que hemos hecho, ¿por qué no podemos al prójimo perdonar? Aunque sea algo insignificante o sea algo grave o alguna traición, ¿no? Es como que en el momento lo queremos mandar con Dios, pero bueno, pasan 5 minutos y ya se nos pasa. Recapacitando. No, Ese porque es el poder responderle de y la decir mente. esto. Después nada, déjame van a enseñar. Pero bueno, también hemos tenido, no solamente hemos tenido también ahí la Biblia para enfocarnos a lo que hay que hacer, también hemos tenido una gran madre espiritual que nos ha enseñado a pasar muchas veces la ofensa por alto. Tenemos un claro ejemplo de lo que es pasar las ofensas por alto y tenemos un claro ejemplo de lo que es no contestar, quedarse ahí, dejar que Dios nos defienda. Así Amén. que, nada, sé que el Señor puso a sus siervos, a sus pastores, para que también puedan seguir el ejemplo bueno, aquel que es agradable bajo los ojos de Dios. Amén. Así que, nada, hemos aprendido y también lo hemos vivido. Sí. Y muchas veces ha sido bendición, como también otras veces nos hemos ido por la rama del enojo, pero hemos aprendido y podemos estar preparados para hablar del tema, porque lo hemos pasado y hemos sabido cómo combatir con estas cosas gracias a la enseñanza primeramente de Dios y después las que nos han proyectado nuestros padres espirituales. ¿Cómo Amén. controlarlo con Dios? Porque creo que fuera de lo que es Dios, nadie puede controlarle, nadie puede tener esas herramientas que necesitan. Aunque algunos no lo vean así, pero cuando estás en el mundo no es como que ¿de dónde buscas ayuda? ¿Cómo lo solucionas? Claro, por eso vamos a lo que decíamos, que es ir a Jesús. Es la única solución que vamos a traerte porque es aquella que es verdadera, ir a Jesús. Así que nada, te queríamos dejar esta enseñanza que muchas veces ha sido de edificación para cada una de nuestras vidas, creo que en lo personal. Y nada, queremos invitarte a que te sigas sumando a esta familia. Estamos muy agradecidos por ahí los me gusta que nos han dado, estamos agradecidos por las visitas al canal y queremos seguir creciendo junto con ustedes. Así que bueno, nada, gracias por vernos y por estar en la visión. Chao.